Hola, bon dia. Estem així un altre programa de la Catarsis. A més, ja l'últim programa de l'any, del 2024. La veritat que amb moltes ganes de que acabi este any ja. Ha sigut un any prou intens i complex i dur en molts aspectes però també contentes de fer també un repàs de tots els programes que hem fet enguany, en totes les persones meravelloses que han vingut i en compartir també experiències i de fer també aquest espai, que és el que volíem des d'un principi, de reflexió, no? I de xerrada i de lo que comentàvem abans, no? Que al final el que també un poc volíem en aquest espai de la catarsis és precisament com totes les coses que sempre parlem i xerrem entre companyes, aprofitar un espai i fer-ho públic, no? I que aquestes temàtiques i aquestes converses són necessàries i és política també, no? Així que contentes en aquest sentit i res, poc més. Moltíssimes gràcies per estar així avui. Y bueno, Clara va a presentar a las convidadas. Bueno, bienvenides y muchísimas gracias por estar aquí porque de alguna manera siempre, justo antes lo decíamos antes de empezar, que es casi una conjunción de planetas que nos podamos encontrar en este espacio y horario porque es un lío de agendas y la verdad que bueno, que eso ya visibiliza la labor que hacéis como personas y como participantes en colectivas de Valencia. Para mí es un regalo que estéis aquí y tengo muchísimas ganas de escucharos. Y bueno, paso a presentaros. Está con nosotros Gabriela Nuru, activista antirracista y panafricanista, socióloga, técnica de proyectos y poeta. Gabriela es afrodescendiente de origen serbio y camerunés, cofundadora del colectivo Ujuru Valencia en 2020, para dar visibilidad y altavoz a la población negra, africana y afrodescendiente residente en Valencia. Con todo eso conlleva la lucha a favor del empoderamiento afro y en contra de la discriminación y racismo que estas poblaciones sufren en esta ciudad y en este estado. En febrero sale su primer poemario, que tenemos muchísimas ganas de leer, en solitario, que se llamará Elegías de la mala raza, en la editorial La Niña Azul. Gracias. I també nos acompanya Anna Camero Zavala, que totes coneixeu a Anita, forma part del grup de treball d'acompanyaments de l'Assemblea Feminista de València, creadora del projecte l'Argila Facilitació, educadora social, facilitadora de grups acreditada en la FACE, no? Superbé. Sí? Formadora de facilitació sistèmica i apassionada per entendre com funciona el poder, el conflicte i els processos de reparació a les relacions, a els espais col·lectius i a nivell estructural. Moltíssimes gràcies. Gracias. Sí, la verdad es que, madre mía. Bueno, a ver, realmente hoy queremos abordar como muchas cosas y al final nos pasa un poco lo de siempre, ¿no? El tiempo que tenemos es el que tenemos y estaríamos aquí hablando horas, pero al final un poco lo que nos parece como interesante es que bueno, vaya fluyendo la conversación y sobre todo dejar espacio para que esto dé para muchas más conversaciones, ¿no? Y que podamos encontrarnos también en otro momento. Pero bueno, sí que realmente este programa lo quisiéramos haber hecho en noviembre, ¿no? Un poco también en el marco del 25N y tal, y abordando pues las violencias, ¿no? Que nos atraviesan y bueno, pues en noviembre lógicamente no lo pudimos hacer, teniendo en cuenta el contexto y la dana y que las prioridades en ese momento pues eran otras, pero no queríamos dejar pasar este programa que nos parecía tan necesario. Así que de nuevo agradeceros que estéis aquí y bueno, yo voy a lanzar un poco como una reflexión por empezar. ¿Tú querías? Sí, antes de lanzarnos a las preguntas, ¿os apetece compartir desde dónde venís y el trabajo que estáis realizando? Sí. Perfecto. Tú mismo. Sí, ¿empiezo yo? Te toca, Yuka. Hola. Vale, pues bueno, yo hoy vengo un poco con el traje de estar en el grupo de acompañamientos de la Asamblea Feminista, que en realidad es un grupo que lo que intenta es hacer acompañamientos en relación a las violencias machistas de una manera un poco diferente, también en nuestros entornos, de una manera más comunitaria y más desde la perspectiva de la reparación y quizás cuestionando un poco las estrategias punitivas a priori y también a veces no hay de otra.
pero bueno, como queriendo generar un poco de reflexión sobre esto, y es un grupo de trabajo que forma parte de una comisión, es la Comisión de Violencias, dentro de la Asamblea Feminista de Valencia, y vengo con ese traje y a veces también hablaré sobre cosas que pienso yo, porque me es muy difícil como representar una única cosa, porque al final somos muchas. Y entonces, bueno, pues también me dejo más tranquila si lo digo así como... Total. Y me quedo más tranquila. Pues bueno, yo vengo como parte de Ujuru, ¿no? De Ujuru Valencia, un poco a representar lo que es nuestra colectiva, lo que hacemos, lo que queremos mostrar, lo que hemos hecho hasta ahora. Hemos estado también pues muy al pie de cañón con todo el tema de la Dana, también viendo las necesidades que ha habido, ¿no? en los territorios donde además pues la gente con menos, ya no solo con menos recursos, sino además racializada, en muchísimos casos sin documentación, etcétera, estamos viendo cómo está siendo más invisibilizada todavía si cabe, ¿no? Entonces, bueno, para esto último que he comentado, sí que es verdad que Ujuru no ha trabajado solo, hemos estado con otras dos colectivas, Casa Masape y Mujeres, Voces y Resistencia. Entonces, bueno, a medida que vayamos hablando y vayan surgiendo temáticas, pues un poco desde esa parte iré compartiendo. Sí. Estupendo. ¿Qué más? Muy bien, sí, de hecho además yo creo que inevitablemente vamos a abordar esto también porque estamos como todas muy ahora mismo sensibles, ¿no? con este tema y claro, tiene que salir, ¿no? De alguna manera. Bueno, pues eso, yo voy a lanzar como una cosa así, ¿vale? Para ver de aquí un poco qué fluye y ya de ahí vamos viendo. El otro día un poco Clara y yo hablando, ¿no? Y viendo a ver un poco cómo abordábamos esto, porque claro, es como mucho y queríamos como abordar muchas cosas y al final fue como, mira, pues un punto de partida, ¿no? Sobre todo para vincularlo al tema de las crianzas, porque al final la catarsis de alguna manera aborda desde estas cuestiones y a mí me llevaba como una reflexión ya desde lo personal y es esta cuestión, ¿no? De que yo, por ejemplo, soy madre de una niña y un niño, ahora mismo, luego serán lo que quieran ser. Y claro, mi hija, que ya es más mayor, cuando era más pequeña o incluso actualmente, ¿no? Siempre el miedo de la relación o de la crianza que tenía hacia ella y de su relación hacia el mundo y las violencias que ella va a tener que afrontar eran más desde una perspectiva más, por un lado, como mujer, ¿no? Y todo lo que ella va a tener que sostener, afrontar las violencias en su vida que ya ha empezado a tener como preadolescente que es y las que van a venir. O sea, es como esta crianza donde de alguna manera tú inevitablemente ya educas desde el cuidado y el autocuidado y también el cuidado hacia sus compas, ¿no? Hacia las violencias que van a ejercer sobre ella, sobre su cuerpo y también de alguna manera en este caso, ¿no? Y el caso también yo creo que declara que son niñas que sus padres son personas migrantes de otros territorios que de alguna manera también como afrontar como esta situación, ¿no? También pues de ser mujer, según el entorno puede ser mujer racializada, etcétera, ¿no? Lógicamente desde mi situación de privilegio y desde no saber cómo afrontar ciertas cuestiones y además, claro, ¿no? O sea, como que siempre he tenido como muy claro el hecho de, bueno, yo soy mujer y de alguna manera puedo estar un poco más vinculada a eso. Ahora soy madre de un niño, hombre, y que me da muchísimo más terror, es como muy fuerte, ¿no? Porque lógicamente es muy jodido decirlo así, pero como yo ya he vivido las violencias en mi cuerpo y las sigo viviendo, de alguna manera sé cómo afrontar esto y sé cómo... Pero claro, ahora que tengo un hijo hombre, yo me planteaba muchas veces y era el miedo que yo siempre tenía, bueno, es que un hijo hombre, ¿cómo voy a educarlo para que él no ejerza violencia, ¿no? Y esto es una reflexión muy heavy que nos pasa porque con los amigos de nuestras hijas ya lo vemos, y son niños que vienen de familias súper sensibles, conscientes, súper feministas, pero cuando escuchamos el lenguaje que utilizan para comunicarse entre ellos son lenguajes que están lógicamente basados en la violencia, ¿no? Que no lo vemos en ellas, lo vemos en ellos, o cuando ves algún chat o algo que dices, ¿qué coño están diciendo, ¿no? Entonces, claro, yo inevitablemente lo pienso y digo, mi hijo es propenso, o sea, puede ser un futuro, puede ejercer la violencia y seguramente la va a ejercer, porque por mucho que le eduquemos en un entorno, o sea, vivimos en una sociedad patriarcal, machista, racista y es muy difícil crecer ajenos a esto, ¿no? Entonces,
Ostras, a mí todo esto me llevó como una cosa. Además, yo también me había posicionado siempre mucho desde no, porque hay que buscar a los culpables y hay que saber no sé qué, ¿no? Y ahora, claro, ahora estoy en otra perspectiva y digo, ostras, joder, ese no es el camino, ¿no? Entonces, bueno, ahí lo suelto. No sé. No sé qué pensáis sobre esto, no sé cómo abordarlo, es complicado. Es muy complejo. A ver, yo puedo empezar. Claro, yo voy a hablar desde la perspectiva de que no soy madre todavía. Entonces, claro, no puedo estar como de lleno, ¿no? en tu tesitura. Pero puedo hablarte como mujer, evidentemente, pero también como hermana de un chico, ¿no? Además, un chico, en mi caso, que tiene problemas en el sentido de que, bueno, mi hermano es autista, ¿no? Entonces, yo también me he puesto mucho en esta tesitura de pensar. A ver, a mí me cuesta mucho juzgar, hacer la cruz y nadie puede cambiar, ¿no? Es así porque sí y no hay reparación. No suelo ser así, lo he sido, pero en términos muy generales no me nace, honestamente. ¿Y por qué no me nace? Porque también siento que en muchísimas ocasiones los hombres también son víctimas de este sistema. Entonces, cogiendo el caso de mi hermano en particular, ¿no? O sea, al final del día no deja de ser un ser humano en este mundo. Además es un chico negro con todo lo que ello conlleva y además con una discapacidad. Entonces, claro, si cogemos como el discurso hegemónico, ¿no? De que el hombre es un potencial maltratador, violador, etcétera, ¿no? Eso no se puede aplicar a mi hermano. No sé si me explico, ¿no? Porque honestamente él, aunque sea hombre, tal, no tiene un privilegio justamente porque tiene una discapacidad. No se le ve a nivel... No se le ve, ¿no? A un nivel social del día a día, cotidiano, ¿no? En plan, como que tiene realmente muchas trabas en su camino. Entonces estoy contigo, ¿no? En esta cosa de no juzgar en términos como muy generales, que evidentemente la historia y nuestro día a día nos demuestra que hay muchísimo camino por recorrer, que inclusive toda esta nueva corriente, ¿no? que ha salido ahora de las nuevas masculinidades, no sé qué, hay que cogerlo con pinzas, pero con pinzas tremebundas, porque no sé si es experiencia mía, pero me he topado, ¿no? con muchos hombres de estas nuevas corrientes y tal, que realmente lo usan como máscara y como tapadera. O sea, me refiero... Actualizan 2.0. Totalmente. O sea, cogen discursos, ¿no? que están como en boga y es como, vale, con esta tengo ya la capa invisible, ¿no? Entonces ya puedo ligar mejor, ya puedo entrar en espacios donde no se va a tachar de tal... Y es como que interiorizan un discurso para quedar bien, pero es que después son igual o incluso peor que los hombres que a lo mejor abiertamente te dicen, oye, mira, dialoguemos sobre esto. A lo mejor no estoy del todo al tanto, o yo qué sé, o no pienso igual que tú del todo, pero estoy abierto a hablar. Me lo invento, ¿no? Que estas otras personas, hombres, ¿no? Que es como, no, yo soy el más feminista. Yo es que leo a Bell Hooks, ¿no? Yo es que tal, o sea... Bueno, y luego ves barbaridades, porque te vas enterando de cosas y tal. Bueno, no me quiero enrollar, ¿no? Pero creo esto, o sea, que sí, hay como una cosa general que es inevitable y es innegable, porque creo que nos ha tocado a todas, de este prototipo, ¿no? De hombre que compra un discurso para endulzar la oreja y tener entrada a espacios y tal, pero que luego hay diversidades, sobre todo en el caso de chicos que por cosas no entran en estos parámetros, que también hay que tener en cuenta, ¿no? Y como mujer puedo decir que por desgracia es que muchas veces no podemos estar tranquilas, ¿no? Y bajar la guardia, porque es que muy pocas veces puedes realmente ver
con quién te topas, ¿no? Y estar como, vale, qué tranquilidad, ¿no? Creo que todavía no. Pero yo sí confío en que las nuevas generaciones, ¿no? Con todo el bombardeo que hay de noticias y de tal, como que al menos van a ser más conscientes. No sé. Por favor. No lo sé. Quiero pensarlo, porque si no, si me pongo ya en modo negativo, vamos. Sí, total. Sí, yo, bueno, ahora has abierto el tema de las nuevas masculinidades y ahora estoy como... Se me está acumulando las cosas. Es que, de verdad. Se me ha olvidado ya la pregunta, ¿sabes? Como, necesitas multipantalla. Sí, estoy como con muchas pantallas abiertas. Sí, como ahora que cuando comentabas lo de, claro, ¿no? Como ahora soy madre de un chiqui, veo también como niños que se relacionan con mi hija, cómo se hablan, y son de familias a priori, ¿no? Que cuidan este tipo de cosas. Y quizás esta es una parte interesante, que es que hay un punto que no sé cuánto podemos controlar, ¿no? O sea, yo tampoco soy madre, pero lo veo en todas las crianzas que también habito de otra manera, ¿no? Que hay un punto que se sale de tu control, que es que vivimos, ¿no? en este mundo y que es un lugar súper difícil de habitar, ¿no? Como, y cuantas más también situaciones de opresión acumulas, más difícil de habitar, ¿no? Y cómo estás afectada todo el rato por un bombardeo de cosas, ¿no? Y que aunque tú ¿no? Como, hagas todo lo posible para que ¿no? Pues tu criatura sepa que luego es la vida saliendo a la calle y cómo tener una masculinidad menos hegemónica también es quizás recibir bullying también, ¿no? O tener una masculinidad, ¿no? Pues una masculinidad negra, neurodivergente o con discapacidad o sí, o con pluma. Al final te convierte en un foco de recibir violencia también y cómo es difícil de negociar, por ejemplo, cuando eres adolescente, yo supongo, ¿no? Si me pongo ahora mismo en la piel de un niño, ¿no? Que dice, no quiero ser diferente, pero qué difícil ser diferente, ¿no? También en un espacio donde no te permite ser de muchas maneras y cómo a veces tienes que habitar pues esas máscaras para poder formar parte, porque a un nivel la adolescencia también tiene que ver con formar parte de algo, ¿no? Y como según qué figuras habitas, muchas veces no puedes formar parte de algo. Y claro, negociar eso debe ser súper difícil, ¿no? Entonces, sí, pienso que al final vivir en este mundo también significa muchas veces ponerse máscaras para poder habitar espacios, ¿no? Y eso es también duro. Bueno, sí, y también como has traído un poquito la parte de, claro, ahora no sé si quiero, ¿no? Como desde el castigo o cómo lo quiero enfocar y yo también estoy a mí no me interesa tanto el castigo si detrás no hay ningún aprendizaje significativo, ¿no? Como que hayas entendido. Para mí no sé, hay un punto creo que hay, no sé, como que hay una pérdida de sensibilidad o no sé, como para no notar el impacto que tú generas, ¿no? En el otro lado y como hay tanta violencia normalizada, ¿no? Y ahora pues, ¿no? Como al final el tema de Palestina lleva un año a lo bestia y cómo hemos normalizado tener noticias súper heavy sobre Palestina o normalizamos imágenes de la Dana, ¿no? Bueno, o sea, toda la actualidad, ¿no? Hemos normalizado unos niveles de violencia que a veces no podemos notar cómo impactamos en las demás y a qué nivel estamos afectándoles, ¿no? Y creo que, honestamente, falta mucho trabajo aquí, como en volver a sentir los daños que hacemos, ¿no? Y que nos hacen y como esto se ha normalizado, también es difícil que podamos generar un aprendizaje de un daño que no sentimos que hemos hecho o que podemos llegar a sentir que la otra persona es un poco exagerada porque tampoco es para tanto lo que he hecho, hay gente que está mucho, ¿no? Como sí. Y de repente estamos invalidando todo el rato daños que constantemente estamos ocasionando, ¿no? Y a mí esta parte me parece, o sea, como que me parece mucho más valioso poder entender qué impacto has generado y poder hacerte cargo a un nivel que no tanto que recibas un castigo que no entiendes por qué te lo están formulando y que además te genera reactividad porque no entiendes por qué se está haciendo y entonces tú eres una jodida mierda porque
me has dicho esto y ahora yo estoy siendo castigado por algo que no es tan importante, ¿no? Pero creo que eso, por ejemplo, tiene que ver mucho con la comunicación. Y es que, en términos muy generales, primero, los hombres no se comunican entre ellos. O sea, no es como cuando un grupo de personas, de mujeres o personas no binarias se juntan y hablan, que es como más natural, es más... O sea, los hombres no se comunican. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que si a lo mejor hay un grupo que está a priori abierto a dialogar, ¿no? A crear como esos espacios seguros para hombres, ¿no? Realmente, si luego hay todo un grupo gigantesco que se cierra en banda, ¿no? Y es como hablar con un muro, claro, al final no hay avance. Eso por un lado. Y por otro lado, no se escuchan. Y con esto hablo sobre todo de todas estas nuevas masculinidades que se creen que lo saben todo porque han leído libro y medio, ¿no? Y van, pues esto, ¿no? Con sus apuntes bien memorizados, tal. Y luego, claro, yo no hago nada, sí, te escucho, pero no me estás escuchando. Tú en plan, te estoy diciendo que esto está mal, pero tú, como en tus apuntes tienes puesto que esto se hace así, como que no me estás escuchando. Entonces tienes como una máscara de falsa hermandad, humildad, que no me creo. O sea, no. Entonces, claro, es como esa falta de escucha que hay todavía. Al menos como yo la veo. Y luego hay otra versión de la nueva masculinidad. Perdón, estamos desviando el tema, prometo. Que el otro día lo hablábamos, ¿no? En el café, que es que creo que pasa en todos los privilegios y creo que hablábamos de que podía ser una fase, ¿no? Pero sí, como que les dices algo y es como, sí, es verdad, perdón, es verdad. Y es como que no hay posibilidad de discutir y entonces eso te pone en una postura de, no soy suficiente, ¿no? Como porque no puedes discutir, es como que hay una pérdida de, es como, tengo que trabajar en masculinidad, bien, voy a desaparecer, no me parece interesante. Necesito que no desaparezcas y necesito que te hagas cargo de tu parte y que cojas tú también tu fuerza, pero sin hacerme daño con tu fuerza. Es como, necesito poder discutir contigo de una manera segura y que tú puedas decirme lo que piensas y que estemos seguras en esta conversación. Y esto es lo que muchas veces no encuentro, pero es como, sí, tienes razón. Y es como, no. Sí, te veo las dobles señales en tu cuerpazo, ¿sabes? Como te digo, como al final es como necesito poder tener ese diálogo. Y que a veces no hace falta que te den la razón, o sea, a veces hace falta simplemente dialogar. Sí. Que a lo mejor yo no tengo la razón, pero simplemente te estoy poniendo en un lugar incómodo, vale, o sea, necesito que defiendas a lo mejor tu punto, pero defiéndelo bien. Yo defenderé el mío, pero vamos a dialogar, o sea, no por quedar bien tienes que ahí que... No, o sea, vale, hablemos, ¿no? No somos dos personas adultas, hablemos. Yo creo que de alguna manera es como que ahí se visibiliza la poca costumbre o hábito que tienen de habitar la incomodidad. Porque nosotros, de alguna manera, estamos en constante incomodidad y podríamos decir que así. Claro. Entonces estamos súper acostumbrados a estar en conflicto interno, externo, multiconflictual. Entonces, claro, no es que nos guste discutir, no nos gusta problematizar o incomodar, sino que es que ya vivimos en esa incomodidad constante, ¿no? Y claro, ahí yo creo que se ve como patente que de repente esa incomodidad habita su cuerpo y, ¿no? En general y es claro que es difícil. A nosotros tampoco nos gusta estar en la incomodidad, pero es la única forma de catalizar, ¿no? Y sacar sobre la mesa para poder llegar a unos acuerdos amables para todas las personas, ¿no? Claro. Sí. Para mí es una incomodidad diferente, porque yo me doy cuenta de la incomodidad que vivo cuando estoy en la posición de opresión, ¿no? Pues por ejemplo, en este caso, ¿no? Pues por ser mujer, cis. Pero es diferente la incomodidad que siento cuando noto mi privilegio blanco o mi supremacía blanca, que es un poco diferente. Y creo que hay como esa... Y creo que yo como blanca que intento, ¿no? Como trabajar esto, también puedo estar en ese momento de tienes razón, sí, no, me he cagado, y que me entra, y entonces pueda dejar de discutir
con la otra persona de, pues mira, esto creo que sí, pero esto creo que no. Y quiero hablarlo contigo y entonces ponernos en ese lugar, ¿no? Sí, claro, y es como que se diluye el género y entra el poder, ¿no? Sí. La cuestión del poder que de alguna manera habita todos los cuerpos, ¿no? Y... 100%. Sí, y creo que aquí tenemos un curro muy poderoso que hacer, hablando de poder. Sí. Totalmente. Sí, yo realmente lo que comentabais antes, ¿no? De cómo la gente joven a lo mejor, sí, que efectivamente yo sí siento que está habiendo un cambio, porque creo que tienen muchísimas más herramientas y muchísima más información que la que teníamos nosotras hace muchos años, y eso es inevitable, eso está ahí. Yo lo veo, vamos a ver, en nuestras hijas, o sea, es una cosa brutal a nivel de información, de conocimiento de su cuerpo, de cómo posicionarse, de entender qué cosas ya pueden ser violencia, que no, o sea, súper interesante eso, ¿no? Pero aún así es cierto que luego cuando te vas a institutos a dar charlas, talleres y tal, de pronto te encuentras que es súper heavy la diferencia que sigue habiendo de conciencia social en todos los aspectos, todo lo que conlleva la conciencia social, entre hombres y mujeres. O sea, ellas tienen un nivel de conciencia de quiénes son sus cuerpos, sobre lo que es el racismo, lo que es el machismo. O sea, es brutal y puedes trabajar con ellas, además conceptos súper elaborados, súper interesantes, o sea, además como muy desde la sensibilidad, dándolo todo, pero ellos... que está un poco relacionado con lo que decíais, ¿no? También, de alguna manera, o sea, cómo, o sea, trabajar, o sea, hacerle frente a este sistema, porque encima los hombres que se rebelan y que son un poco, se salen de la norma, de la normatividad, vamos, son como bombardeados a la bestia, ¿no? Y me parece como muy valientes que tengan la capacidad de poder hacer eso, en un entorno tan violento como es un instituto, sí. y tan complicado como es la adolescencia, ¿no? Pero es súper heavy esa diferencia, ¿no? De cómo nosotros, o sea, ellas no tienen miedo de hacerle frente a lo no normativo, porque claro que sigue existiendo violencia, bullying, o sea, lógicamente, pero sí creo que hoy en día los cuerpos no normativos, la diversidad, sobre todo entre las mujeres, está más trabajado y es más fácil que, ¿no?, que ellas se reconozcan, se quieran, pero ellos, por ejemplo, sigue siendo aún como un tema, y esto es que en la mayoría de institutos es que se ve, pero es una cosa brutal, ¿no? Sí. Y la aproximación a las temáticas, la profundidad con la que se trabajan. Luego es verdad que cuando trabajas individualmente con ellos, es otra historia. Claro. Pero yo creo que ahí está el tema de que, como de la aceptación, ¿cómo se dice? La aceptación en plural, ¿no? Del grupo. Es decir, un poco... Es como una mezcla entre la edad que tienen, luego no querer ser diferente, ¿no? Porque pasa con temas de género, pero también pasa con temas raciales, por ejemplo, ¿no? Es decir, al chico negro que se llama Pepito y que le llaman todo el rato negro, no sé qué, negro, y que él ya tiene normalizado eso, ¿sabes? Y no entiende que no, que yo tengo un nombre. O sea, ¿por qué te tienen que llamar negro? Es que aunque seas el único negro en la clase, no tienen por qué llamarte negro, pero en plan como tú sabemos que eres tú, ¿no? Es que hay decenas de ejemplos, ¿no? Pero es un poco esto, que al final, yo creo que pasa en ambos grupos, creo que también pasa entre las chicas. Lo que pasa es que sí que es verdad que tiende a haber más sensibilidad y más lógica, o sea, sentido de la lógica de no tengo por qué llamar a esta persona, ¿no? Y entre los chicos es todo más, como más brusco, ¿no? Tú, moro, tú, no sé qué, no. ¿Y qué pasa? Que la persona que es apelada, como no se siente con poder y quiere pertenecer al grupo, pues al final terminas conformándote con eso que te dan, ¿no?, entre comillas, porque si no, eres el raro, eres el diferente. Eres nombrado. ¿Cómo? Eres mal, pero nombrado. Exactamente. Tienes un espacio en ese grupo. Como sea, pero un espacio tienes, porque eres eso, el negro, el moro, el tal. Y es horrible porque es súper humillante, es muy humillante, pero esto, ¿no? O sea, y tengo como un ejemplo de esto, cuando a veces hemos dado con asociaciones o con otras compañeras y tal, algunas charlas en clases, charlas por ejemplo de racismo o de tal, siempre es que no hay
o sea, no hay pérdida. Siempre la persona negra es como que quiere desaparecer. ¿Pero por qué? Porque de repente, bueno, he dicho negra, pero la persona racializada en general. Lo que pasa es que hacemos hincapié, sobre todo, en las personas negras, porque, bueno, pues eso, dentro de los grupos racializados, siempre las personas más violentadas y tal suelen ser las personas negras. Pero bueno, es como que quisieran tener una capa invisible para no ser vistas en ese momento. ¿Por qué? Porque enseguida cuando de repente hablas que es de la negritud, que es tal, que es cual, ¿quién es la persona negra de la clase? Entonces, claro, tal, se giran, no sé qué, tal. Y esa persona no quiere eso. Porque quiere ser parte del grupo. Y en ese momento en el que estás hablando de racismo, de que estás poniendo ejemplos en este plan, que esta persona los está escuchando y se está viendo reconocido, eso duele a nivel identitario, ¿no? Eso duele, y duele porque dices, wow, o sea, esto me cunde, ¿no? Estoy en una clase con 20 personas más, soy el negro, ¿no? Soy la X, pero estoy siendo, ¿no? Y a la vez ahora mismo me están señalando algo que me está doliendo y no quiero que me duela, ¿no? Por tanto, cuando por ejemplo dices, vale, porque ¿quiénes de aquí, sus padres tienen algún origen diferente, que no sea español? Nadie quiere levantar la mano, tal, porque en ese momento no te cunde, ¿no? Entonces es muy difícil, porque por otra parte luego dices, sí, bueno, cada vez hay más multiculturalidad, etc. Sí, porque es innegable, pero también una multiculturalidad que existe mediante el borrado de la identidad. Es decir, sí, está súper bien que tú seas racializado, ¿no? Pero ojo, siempre y cuando tengas unas costumbres que pertenezcan a este territorio. O sea, ni siquiera que tú abraces estas costumbres y también tengas las tuyas de origen, sino que no queremos ver cómo hablas en otro idioma, no queremos ver cómo tienes otro acento, no queremos ver cómo tienes a lo mejor otras costumbres de comida, otra religión, eso ya ni hablemos, otra vestimenta. Es decir, sí, está súper bien y ahora está súper de moda ser negro y tener X peinados y tal, pero ojo, vas a ser aceptado siempre y cuando entres en esto, ¿no? Entonces, claro, eso nos lleva a otro punto, que es el tema de que dentro, y claro, me centro en el tema de la negritud, ¿no? Pero dentro de lo que es la negritud, ¿quiénes son los aceptados en la negritud? Aceptada una persona como yo, por ejemplo, pero porque ahí se mezclan temas de racismo, evidentemente, pero luego también de colorismo, ¿no? Es decir, cuanto más cerca estés de la blanquitud, más aceptada eres. Cuanto más lejos estés, más extraño eres, ¿no? Y menos se te quiere. ¿Por qué? Porque, ¿no? Más raíces tendrás con África. ¡Qué miedo!, ¿no? Entonces, es un tema muy, muy complejo. Sí. Sí, esto me sigue intentando hacer como un encuentro, ¿no?, entre todo lo que estás compartiendo, que me parece interesantísimo, con lo que comentábamos antes, ¿no?, entre los espectros que existen entre el sujeto machista autonombrado hasta las nuevas masculinidades, o incluso los espectros que todavía no estamos visibilizando, ¿no? Y o sea, me parece muy interesante este tema, porque al final dentro de esos espectros habitamos todos los cuerpos en determinadas temáticas. Entonces, la verdad que para poder establecer como este diálogo de una manera sustanciosa, sería como muy importante como trabajarla desde la humildad y como tú decías, la escucha, ¿no? Pero una escucha como que vibra y se adentra, ¿no?, en cada una de las personas. Y desde ahí me viene como
también como desde la perspectiva antipunitivista, como el ejercicio de la compasión, ¿no? O sea, yo hay veces que cuando me doy cuenta que estoy habitando, poniendo cuerpo a algo que puedo despreciar, ¿no? de la sociedad, ¿no? Que nos trae el patriarcado, que nos trae toda esta cultura capitalista, intento como conectar con esa compasión, ¿no? Que es la compasión que yo también quisiera como para las otras personas en los momentos en los que mi cuerpo rechaza toda posibilidad de poder conectar, ¿no? Y que eso es lo que me genera esa distancia, ese rechazo y ese no querer establecer comunicación, ¿no? De alguna manera es como algo que es una especie de violencia interna, ¿no? Porque es algo que no quieres, pero al mismo tiempo, por cómo ponemos el cuerpo en la política, ¿no? Que vivimos, como que sí que tenemos un deseo, ¿no? Y una voluntad de generar de otra manera. Entonces, rescatando un poco lo que compartía Alba de esos dos paralelismos que suceden dentro de su propia crianza, claro, de alguna manera como que o sea, me parece como importante traer el ejercicio de la compasión histórica de hacia atrás y hacia el futuro, ¿no? Para poder vislumbrar algún tipo de posibilidad, ¿no? Y que no nos quedemos como en esa tensión, ¿no? Porque es como que yo siento a veces que estamos viviendo como en una tensión interna y externa y que es un poco compleja de... Pero, por ejemplo, yo tengo una pregunta, o sea, ¿se puede tener compasión por alguien que no tiene compasión? Porque es que es muy duro, ¿sabes? O sea, yo puedo al final del día decir, vale, esta persona no sabe mucho de esto, pues no le toca, es normal, porque al final es verdad, o sea, algo que no te toca es muy difícil entenderlo. Podemos hablar de género, podemos hablar a nivel racial, podemos hablar de clase, de todo. Pero cuando ya no solo es la no comprensión, sino a lo mejor incluso la violencia o las malas formas o el desprecio, tal, ¿por qué tenemos que ser las otras personas las que tengan compasión de esa otra persona o de esas otras personas? Sí, o sea, yo no me refería tanto direccionándolo hacia una persona en concreto, porque creo que eso es donde nos genera esa violencia, ¿no? Y ese rechazo, sino como al proceso generalizado. O sea, para mí despersonalizar en ocasiones me ha ayudado a poder transitar el proceso, ¿no? Por ejemplo, incluso en vivencias personales, ¿no? Relacionales, hacer el ejercicio de despersonalizar, ¿no? De quitar el cuerpo físico que me genera todo eso, de alguna manera como me ayuda a transitar el entendimiento de un proceso mucho más a largo plazo que también me incorpora a mí como sujeto dador de la acción, ¿no? No solo como receptor. Sí. No sé. Sí, a mí esta reflexión me lleva un poco también a... O sea, yo, por ejemplo, hace ya unos años que hemos empezado a trabajar en el centro penitenciario de Picassent y tal, además con hombres, y la verdad que en grupos donde yo la verdad nunca quiero saber cuáles son los motivos que están ahí, no me interesa en absoluto, pero sí sé porque al final un poco desde las autoridades y tal que trabajan ahí, funcionarios, te acaban diciendo, bueno, pues esto es un grupo que mayoritariamente está aquí por motivos de violencia de género, sexual y tal. Yo nunca he querido saber, pero es súper heavy porque a mí esto, o sea, claro, yo también partía desde un posicionamiento por las violencias ejercidas hacia mi cuerpo, mi persona y tal, y mi entorno cercano, y cómo también vivir otra experiencia y acercarte a la gente de otra manera y entender un poco su vida o sus sentires o cómo ha sido un poco su proceso vital, me ha hecho como, ostras, cambiar un poco mi perspectiva. No sé cómo explicarlo, no es que yo... No hablo del perdón porque creo que eso es una palabra como muy desde la religión y estas cosas, ¿no? No es una cuestión del perdón, es una cuestión de entender otros procesos, ¿no? Y a mí eso me ha ayudado un poco también a sanar quizá mis propias heridas. Y me parece como muy interesante intentar entender el mundo desde
esta manera. También sobre todo para a nivel interno, o sea, a nivel individual, como sanar tus cosas. Y no quiero que eso suene como justificación, porque no creo que sea como justificación de todas las violencias que se ejercen para nada. Yo también creo que las personas somos responsables de lo que hacemos, de lo que decidimos, de cómo nos posicionamos. Pero también creo que hay personas que por los privilegios que hemos tenido en nuestra vida, pues hemos tenido más posibilidades de poder decidir pues, qué camino o cómo actuar en cada momento. Pero creo que a veces hay historias, no sé, es que es difícil a veces también posicionarse y decir, no, es que, no sé. Un poco volviendo al tema del punitivismo y tal, ¿no? A mí me ha cambiado mucho también la perspectiva y entender que las personas somos mucho más que una cosa puntual que hayamos podido hacer en nuestra vida. Total. ¿No? Y a mí me pareció muy interesante personalmente trabajar allí porque me ha cambiado, o sea, ha sido una bofetada de realidad brutal, ¿no? La verdad. Y nunca pensé que me iba a ver en esa tesitura personal, ¿no? La verdad. Sí. Es que creo que a veces bueno, a veces no, la realidad es mucho más compleja que esto concreto que estamos tratando. Y creo que hay veces que cuando solo podemos ver esto, estamos al final, como por ejemplo en un tema pues, de violencia machista, por ejemplo, ¿no? Es como esto que vamos a tratar y hay muchísima complejidad dentro de esto que vamos a tratar. Entonces, si solo tratamos esto y vemos a esa persona que ha ejercido violencia machista como un rol sistémico más allá de su persona, vamos a querer que le atropelle un camión. Pero si podemos entender que hay algo estructural y que esa persona habita ese rol estructural y también muchas otras cosas, ¿no? Y podemos como ver la complejidad de esto, podemos comenzar a tratar el tema con más amplitud, ¿no? Aunque este es nuestro tema, es decir, tú has hecho esto y queremos que pilles responsabilidad, pero al igual que en las clases de instituto cuando hablabas antes, ¿no? Como creo que muchas veces ha sido un error adulto llegar al instituto y decir esto es lo que está bien y esto es lo que está mal y entonces todos vosotros lo estáis haciendo mal, porque desde aquí nadie quiere escuchar nada, los chiquis no quieren escuchar esto, son súper reactivos porque además estamos acusando muchas veces en una generalidad donde muchos no se sienten representados. Entonces como que muchas veces creo que es este lugar de ir de esto mal o por ejemplo es diferente decir, hey, has cometido una agresión sexual, abuso, lo que sea. Es diferente decir, eres un agresor, porque es como que ya estás poniéndole una etiqueta a esa persona para toda su vida y es difícil luego desidentificarse de esto y ser otras cosas que no sean solo esto. Entonces, poder especificar que estamos trabajando o queremos trabajar esta conducta tuya que no nos mola y no queremos que esté habitando en este mundo, esta parte tuya que agrede, pero que sabemos que tienes otras muchas partes que están bien. Y esto es donde no como porque entonces también es mucho más fácil asumir las responsabilidades. Es difícil coger la responsabilidad cuando todo tú está mal. Y entonces si puedo identificar qué de ti necesito que trabajemos porque no queremos que sigas agrediendo, porque no queremos que tal, para mí es un lugar mucho más interesante porque esa persona va a poder coger herramientas de todo el resto de su identidad. Total. Donde sí tiene más información, sí tiene más... bueno, y que para hacer un proceso de reparación donde tú tienes que coger una responsabilidad y reparar, tu autoestima tiene que estar lo mejor posible, porque si no vas a victimizarte, vas a ponerte de víctima de la situación y vas a generar un proceso que va a dar mucho asco, que va a irritar muchísimo a la persona y va a querer finalmente otra vez que te atropelle un camión. Y entonces es como... Opción A. Entonces como, claro, para no caer en estas lógicas es importante como... Bueno, ser quizás más específicas, ¿no? Y también ver más complejidad y más posibilidades, ¿no? Y entonces ver a esa persona, o sea, y también muchas veces en situaciones de violencia machista y creo que en otros tipos de agresiones también, ¿no? Como que muchas veces se apoya mucho a la persona que ha recibido la agresión, pero no se apoya a la persona que ha agredido
a coger su responsabilidad. Y eso necesita mucho apoyo, porque no vivimos en una sociedad donde sea tan fácil coger la responsabilidad y donde nos hayan enseñado tanto realmente a hacer procesos de reparación. Más bien, cuando éramos chiquis nos han obligado a pedir perdón a personas que nos habían calzado una hostia rápidamente y a rapidito, venga, pídele perdón, un abracito, no sé qué, y tú te quedabas allí como que de repente estoy abrazando a una persona que me ha hecho daño, o yo, esto, ¿no? Esa persona que yo le he pegado me está abrazando y esto es mentira todo, ¿no? Como que hemos gestionado así los conflictos, ¿no? Sí. Como haciendo procesos de reparación ficticios, porque para hacer un proceso de reparación tú tienes que entender el daño que has generado, la otra persona tiene que decírtelo, o sea, es mucho más lento. Validarlo, hacerte cargo, tomar responsabilidad, tener ganas de repararlo. Y claro, con este aprendizaje del conflicto lo que hemos generado es un trauma de la equivocación, donde equivocarse está fatal, es lo peor que nos puede pasar en esta vida, y entonces lo que hacemos cuando nos dicen que nos equivocamos es decir, no es verdad, ¿no? Como eso no ha pasado, o ¿no? Como que nos cuesta muchísimo más coger responsabilidad, porque realmente equivocarse muchas veces ha significado que ya no seas otra cosa que esa equivocación. Y esto es algo que tenemos que currar colectivamente. No puede ser que alguien haga algo en un momento dado sea signo de lo que va a marcar toda su vida, porque entonces va a ser muy difícil que podamos realmente coger responsabilidad de todos los daños que hacemos cada día, todo el rato, todo el mundo, porque somos muy inconscientes de muchas cosas, de muchos impactos que generamos, ¿no? Entonces quizás como no hacer de acciones concretas opciones identitarias, ¿no? Poder separar la acción de la persona y que esa persona pueda buscar más en sus herramientas para poder coger más responsabilidad. Sí, totalmente. De hecho, yo creo que además es que esto es algo que se tiene que aplicar, o se debería aplicar desde la base de la educación, o sea, que es que a día de hoy se sigue educando desde el castigo, ¿no? Y sobre todo eso, ¿no? Volviendo, por ejemplo, yo creo que el instituto, que es como lo más complejo, porque en primaria aún es como a veces, que ya en primaria se hace mal, la base, ¿no? Pero en institutos que lo ves como muy claramente, ¿no? Como la persona conflictiva, la persona que ejerce agresiones hacia sus compañeros, sus compañeras, etcétera, siempre como la acción es el castigo y el culpabilizar y el señalar. Entonces ya está señalado como la persona agresora que hay en la clase y tal. Y además muchas veces, o sea, quiero decir, es que te dan ganas de señalarlo porque dices, pero tío, o sea, hay alguno por ahí. Pero claro, la verdad es que no se está abordando, o sea, claro, no es la manera de abordarlo, porque esa persona ya va a salir y va a ejercer esas agresiones porque no tiene un acto de conciencia y de reflexión y de sensibilización realmente sobre lo que está aconteciendo y los problemas que suponen o lo que supone la agresión real de lo que está haciendo, ¿no? Hacia otras personas. Entonces, claro, si es que ya se está haciendo mal desde ahí. Y tampoco es una cuestión de señalar al profesorado ni señalar a tal, porque también hacen lo que pueden, o sea, en las circunstancias que pueden, en las circunstancias económicas, de tiempo, de agobio, de lidiar con sus... Quiero decir que no es una cuestión de... Es que todo el sistema está mal, ¿no? Y si no funciona, pues... es que a mí también a veces como me desespera mucho esto porque se llevan ya años hablando, reflexionando sobre esto, se sabe que no es el camino, que no se está haciendo bien, ¿no? Y que no funciona. Y que luego cuando ya de adultos y adultas intentamos poner solución a esto, es muy complejo, porque tenemos ahí unos patrones y tal, que es como... pero bueno, como que la cosa no cambia, ¿no? Y a mí me parecía muy interesante lo que decías, de que sí, luego se van a los centros educativos y se dan talleres y tal, que me parecen súper interesantes y necesarios. Nosotras también cuando vamos a hacer talleres de audiovisual y tal, pero claro, al final vas a hacer unas sesiones puntuales y te vas y muchas veces pasas como si no hubiera pasado nada. Como que no hay un proceso. Claro, no hay un proceso realmente real. Es como, ya los institutos y escuelas cumplen su cuota de traer aquí. Y al final es como... ¿Qué estamos haciendo con esto? Es más, incluso a veces genera rechazo porque ya es como, ya están aquí los pesos de turno que me vienen a hablar sobre racismo, sobre feminismo. Es como, joder, no es así, no funciona así. O la profesora que dice, bueno, a mí me van a solucionar ya 3 vienen aquí un día ya. Claro, hoy ya no tenemos clase. Claro, no me van a dar. Entonces, no sé, es un poco absurdo la verdad todo esto. A mí me gustaría... pensando en la parte activa, ¿no? de todo esto que estamos hablando, de cómo podemos, por un lado, como formarnos de manera individual o colectiva
en la gestión de la información, ¿no? Cómo fluye la información, que entre nosotras y nosotros fluye, ¿no? Pero bueno, que parece que hay como, estabais diciendo antes, ¿no? Que parece que entre los hombres no hablan, o entre los padres con sus hijos no se comunican a la hora de educar y formarlos en la gestión del poder, en la gestión del privilegio, ¿no? Parece que todo esto está así. Y luego, introduciendo también cómo sería para vosotras la gestión dentro de una situación de agresión, ¿no? O sea, cuáles serían para cada una de vosotras, dentro de vuestro contexto histórico personal y de vuestras colectivas, la manera de gestionar un espacio-tiempo de violencia o agresión. Agresión de cualquier tipo. A ver, yo creo que la persona que quiere denunciar una agresión, sea de la índole que sea, tiene que verse, o sea, tiene que saber de espacios seguros, en donde como mínimo la van a escuchar, ¿no? Partiendo de esa base, creo que una mujer que de pronto ha sido agredida y no cuenta, ¿no? Con una mínima red, mira, ni siquiera red, sino con una persona o personas o un espacio, ¿no? Que sabe que puede acudir y va a estar a salvo durante unas horas, unos días, está perdida. Me refiero, pienso yo, ¿no? Entonces creo que en términos generales el hecho de que tú te puedas ver como espejo en otras personas que te vayan a entender sin tener que sobreexplicarte es algo básico, ¿no? Y a ver, con el tema de la violencia de género en términos generales se ha avanzado mucho, ¿no? Aunque las siga habiendo y sean espeluznantes y además de diferentes tipos y terrible, ¿no? Pero por ejemplo con el tema racial, si una persona tiene una agresión, si una persona racializada tiene una agresión policial o una agresión de otra persona o ha ido a alguna entidad pública y le han hablado mal, pero no en plan hablado mal, sino que realmente ha habido una vejación consciente, ¿no? Claro, muchas veces pasa que si tú le explicas esto a una persona que no lo ha vivido, que posiblemente no lo va a vivir, terminas tú además sintiéndote mal por lo que estás denunciando, porque claro, te estás como escuchando y empiezas como a minimizar lo que estás contando e incluso como a autocuestionarte, ¿no? Si lo que has vivido realmente es tan fuerte o... Y eso es tremendo. Entonces, ¿qué pasa? Tienes que contárselo, creo yo, ante todo, a personas que te van a entender, ¿no? Sin que tengas que sobreexplicar, porque eso ya de por sí es agotador, ¿no? Ya, pero ¿qué te dijo? ¿Y cómo te lo dijo? ¿Y con qué tono? Es que a lo mejor era una broma, es que no sé qué, es que... ¿no? Y ya solo esos cuestionamientos de más son terribles, ¿no? Son terribles. Por ejemplo, yo tengo un ejemplo, a ver, realmente ahora con distancia lo pienso y digo, qué tontería, pero no deja de ser algo estereotípico. Y yo, a ver, que no calificaría como violencia realmente, pero una situación que me hizo sentir muy incómoda, porque violencia no es. Bueno, yo terminé el instituto, ¿no? Entré en la universidad y, bueno, años más tarde yo volví a ese instituto, un poco pasaba por la zona. Entonces vi que estaban las puertas abiertas y vi que era como el aniversario del colegio y tal, y dije, ay, pues voy a entrar, un poco, a ver quién hay, sin más. No había entrado ahí, pues no sé, 2, 3, 4 años, no me acuerdo. Y entré, y justo vi a unos profesores pues, a 20 metros de esa puerta, ¿no? Y habían sido todos profesores míos en el colegio. Pues en el colegio me refiero en la primaria y en la ESO. Entonces yo me acerqué. Y bueno, saludé un poco a todos, tal cual. Y uno de ellos, después de saludarme, me dijo, bueno, sin preguntarme nada, absolutamente nada, me dijo, bueno, ¿y tú qué? Tú no seguiste estudiando, ¿no? Claro, entonces dices, o sea, primero, yo en general era muy buena estudiante, ¿no?
que también se podría hablar de la presión que hay sobre los niños y niñas, que sus padres son migrantes, como es mi caso, porque tanto mi mamá como mi papá son dos personas migrantes, pero eso sería otro tema. Pero hay una presión tremenda, ya no solo de tu familia necesariamente, sino de la sociedad, ¿no? Porque tú tienes que ser excelente constantemente para, ya no para destacar, sino para probar que mereces estar ahí, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema. Pero bueno, yo era una estudiante en general muy buena porque siempre me ha gustado estudiar, he sido muy curiosa, etc. Entonces yo entiendo que este hombre no tiene por qué acordarse que Gabriela era una muy buena estudiante, porque ha pasado por su aula, ha pasado 10.000 alumnos y evidentemente él no tiene por qué acordarse de mí. Ahora bien, ¿por qué me dijo a mí? Tú no seguís estudiando, ¿verdad? Me lo dijo porque estaba sesgado. Porque en su mente y en la sociedad en la que vivimos, una persona como yo, sobre todo mujer, no está pensada para que después de los 15/16 años haga un bachiller y después entre en la universidad. Entonces, claro, una persona como yo se supone que a los 16 años y medio ya tiene que estar embarazada de su primer hijo, seguramente trabajando en trabajos poco cualificados, etc. Y que si pasa eso es completamente válido, porque no deja de ser una vida completamente válida, ya sea por elección o ya sea porque, bueno, pues mira, la vida te ha llevado a eso poco a poco. Ahora bien, que tú asumas de mí algo sin siquiera preguntarme, eso es lo fuerte, ¿no? ¿Qué pasa? Yo esto se lo conté a una persona que muy alejada de mi realidad, y esta persona me dijo, bueno, pero es que es normal que diga eso porque la estadística dice X. Es que no es normal. Y me da igual lo que diga la estadística, y a lo mejor estoy ahora hablando desde un punto sentimental y no objetivo, y ¿no? Pero es que me da igual, es que tú no puedes asumir eso de nadie, ¿no? ¿Qué pasa? Eso se lo cuento a personas, sobre todo racializadas, que han podido vivir cosas como las que yo viví, o parecidas, y claro, que dicen, qué fuerte, ¿no? Evidentemente quitando a la gente empática normal de la vida misma, ¿no? Pero como que cuando tienes que sobreexplicar, porque yo con esa persona entonces me metí, ¿no? En un diálogo de por qué eso era muy fuerte, de por qué yo me sentí mal, de por qué no sé qué. Y yo no tengo por qué hacer esa segunda parte, porque para mí es tan lógico. Claro. O sea, tú no puedes, yo tenía además, pues que tendría 18 años, a lo mejor 19, yo ya había empezado la universidad. Claro, tú no puedes asumir eso de alguien, que además es una niña, ¿no? No sé, es como un ejemplo, ¿no? Que al final creo que es importante cuando nos pasa algo, al menos a las primeras personas que recurramos, sean personas que no te vayan a cuestionar. Porque es que ya no solo es fuerte lo que te ha pasado, sino la segunda parte de tener que sobreexplicarlo. Y ponerte en una situación, en un espacio más que violento, ¿no? No sé, es como un poco un ejemplo. Sí. O sea, pues mira, cogiendo también esto que contabas, ¿no? Como que, o sea, claro, tú preguntabas por la gestión de agresiones, pero para mí también hay algo que trabajar en paralelo, que es como todo el aspecto preventivo, ¿no? De generar una cultura de la reparación, que aunque eso no lo podemos calificar como, ¿no? Violencia, agresión, que son palabras como muy... pero generan un impacto, o sea, como, y están perpetuando también todo un sistema de cosas, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo podemos generar también colectivamente y comunitariamente como una cultura de la reparación donde eso pueda haberse recogido también, ¿no? Como, o al menos eso es como lo que a mí me encantaría que pasara, ¿no? Como porque noto en los espacios colectivos como constantemente nos estamos impactando, pero como son cosas que consideramos, ¿no? Como no tan grandes como, no sé, un puñetazo, claro. Pues de repente como que vamos pasando un montón de señales que nos están haciendo daño y que están perpetuando también pues un montón de estigmas, de prejuicios, y eso pasa también en espacios nuestros todo el rato sin parar. O sea, bueno, yo lo noto, ¿no? Y entonces, como, claro, como por un lado, cómo favorecer estos espacios que para mí
sería súper importante que estuvieran, que a lo mejor podrían ser, no sé, yo me imagino espacios de darnos feedback, ¿no? De aprender más unas de otras, de, hey, el otro día vi que hiciste, y a lo mejor que no lo tenga que decir ni siquiera la persona que sea afectada, ¿no? Que si yo estoy contigo en ese momento, que yo también, ¿no? Como pueda dar feedback desde, y quitarte ese momento, ¿no? ¿Cómo podemos apoyarnos con esto de, y a la vez sin liderar el proceso, ¿sabes? Como que es una delgada línea, pero ¿cómo podemos hacernos más cargo colectivamente de los impactos que nos estamos generando? Porque al final no nos damos feedback sobre un montón de cosas que estamos haciendo. Y a mí, pues, creo que así sería mucho más fácil cagarla con responsabilidad, no sé cómo decirte, porque al final creer que no la vamos a cagar, eso sí que es una utopía grande. Claro, es decir, para mí es como partir de la base que la vamos a cagar porque estamos aprendiendo, pero quizás saber que alguna compa te va a decir, hey, aquí la has cagado, compa, y no te has dado cuenta y mola que te des cuenta de esto porque estás haciendo daño y vamos a hacerlo juntas. Y para mí es como un punto de partida que sería muy bonito. No lo sé, yo me imagino un espacio así y lloro de la emoción. Sí, o sea, antes cuando hablaba del tema de la compasión, porque no sé si he logrado transmitir aquello que quería, hablaba un poco de esto, ¿no? De que en el momento en el que nos puede vibrar lo propio y lo ajeno, ¿no? Y dejamos que eso nos entre, podemos humildemente, ¿no? Y desde el amor gestionar la manera de comunicar, ¿no? Y la confianza de decir, mira, o sea, te quiero, te respeto, pero la has cagado y esto hace que me acerque más todavía a ti, ¿no? Y poder recibirlo desde ahí, de decir, ostras, esta persona me quiere verdaderamente porque tiene la capacidad de atravesar este espacio que el patriarcado marca para acompañarme en mi pequeño, grande o gigantesco proceso, ¿no? Claro, pero entonces tenemos para mí que desmontar una dinámica grupal como súper consolidada, que es que cuando alguien hace algo mal, tenemos que estar bien posicionadas en el lugar del conflicto. Claro. Y entonces no podemos apoyar nunca a quien lo está haciendo mal, porque eso significaría que nosotras estamos también haciendo algo mal. Claro. Y esto es algo esto nos pasa en los espacios colectivos y es muy peligroso, porque entonces no podemos apoyar que el proceso sea transformador realmente. Si nosotros, o sea, cuando alguien la caga y yo comparto un privilegio sistémico con esa persona está asumiendo ¿no? Como está asumiendo la culpa de esa agresión o la acusación, pero yo puedo decir, bueno, ya se la ha comido ella, Claro. ¿no? Que esto es lo que hacemos para ser buenas blancas y, ¿no? En este caso, ¿no? O ser buen hombre o ser buen lo que sea, ¿no? O también puedo, como desde aquí, apoyar eso para que no vuelva a suceder más. Y a mí me parece más interesante lo segundo, porque entonces lo que hacemos es dejar a la peña sola, la gente no entiende nada, no sabe qué hostias ha hecho, pero se ve de repente en una situación de exclusión o de que la gente empieza a pasillear y al corrillo hablando de esa persona, se generan dinámicas muy chungas que también son violentas o duras y no, para mí no son procesos interesantes, o sea, no sé, como que sí, me frustra eso, me doy cuenta que me frustra conforme lo cuento, es como porque queremos estar siempre en el lado de las buenas, o sea, esto es un tema también psicológico de querer estar todo el rato en el lado de la que lo hace bien, pero no vamos a poder estar en ese lado siempre, es dificilísimo. Total. Y entonces cómo poder apoyarnos a hacerlo mejor colectivamente sería súper guay, ¿no? Como esto por la parte preventiva y en la parte de gestión de agresiones también yo diría como un aspecto primero de quizás de pues esto que hablamos de definir más, porque a veces agresión y no sabes muy bien qué ha pasado, ¿no? O como igual usar más palabras, creo que puede ser súper útil para también hacer este ejercicio de dimensionar, no tanto para minimizar el impacto, porque el impacto es el impacto, sino sí para ver cómo gestionar el proceso. Porque aunque el hilo conductor, ¿no? de una guarrada que te dicen por la calle un tío
y una violación, el eje es el mismo, digamos, ¿no? Como el patriarcado, el heteropatriarcado, el cis-heteropatriarcado, pero la dimensión es diferente. Entonces, si tratamos todas las agresiones de la misma manera y le llamamos a todas de la misma manera, nos quedamos un poco con la dificultad de dimensionar. Exacto. Y sin obviar los contextos, ¿no? Los multicontextos. 100%. Exacto. 100%. Y cuando hay muchos ejes de opresión que entran en juego, muchas veces, ¿no? Y sí, y desde aquí cómo apoyar todas las partes. Como yo estuve en un acompañamiento, en una gestión de agresiones machista, donde él además era una persona migrante que estaba en situación administrativa irregular, pues para mí hay que tenerlo en cuenta. Claro. Lo siento, pero quizás no son los mismos métodos que, ¿sabes? Claro. Y deja de ser, o sea, como no estamos justificando exacto. nada, es que estamos teniendo en cuenta más ejes estructurales que son súper importantes y que no queremos tampoco que esta persona sea deportada, ¿sabéis? Como, Claro. es que es mucho más complejo, ¿no? Entonces sí, claro, si lo tratamos como si todo fuera igual y solo tratamos desde aquí, claro, nos perdemos un montón de matices de cada cosa que sucede, ¿no? Y que eso es un poco el discurso hegemónico, ¿no? Meterlo todo en el mismo saco Sí. y no profundizar complejizar. realmente, ¿no? Sí, sí. En precisamente la complejidad que es la sociedad también y las diferentes situaciones. Yo un poco, me parece súper interesante todo lo que decíais y volviendo a este tema de buscar esos espacios seguros, ¿no? Donde de alguna manera no te sientes juzgada, tal. Yo, aprovechando, ya nos queda poquito de programa, ¿no? Y aprovechando el contexto actual en el que ahora estamos y que comentabas antes, ¿no? De la situación de la Dana, ¿no? O sea, esto del tema de buscar personas o colectivas que te entiendan para precisamente no minimizar lo que te ha pasado, ¿cómo lo estáis viviendo en el contexto de la Dana? Vosotras desde vuestra colectiva, con las compañeras que estáis trabajando, trabajando con personas en situación administrativa irregular que han vivido directamente la situación de la Dana, cómo esto les está afectando y también desde, por ejemplo, la colectiva de support mutuo, o sea, que me parece como muy interesante, ¿no? Cómo se aproximan estas colectivas a las personas en una situación de catástrofe, de violencia como la que se ha vivido, precisamente para que se sientan entendidas, cuidadas, seguras para poder abordar lo que les está pasando y en el contexto concretamente de personas en situación administrativa irregular, que no solamente toda la situación que se les ha venido encima, sino que además la desprotección y el miedo de visibilizar la situación en la que están por miedo a que eso pueda tener consecuencias, ¿no? Es como, ostras. Entonces, si pudierais un poco contextualizar esto, porque me parece que es importante, ¿no? Teniendo en cuenta además el contexto actual ahora. Pues mira, cuando pasó la Dana, realmente yo estuve 15 días como en shock, porque, o sea, primero por todo lo que estaba pasando, porque realmente sentía, los primeros días antes de que montásemos todo el compendio de que Uhuru se asociara con Casa Masape y Mujeres, Voces y Resistencia, tuve como unos primeros 2-3 días de decir, o sea, qué fuerte, ¿no? O sea, como que no aterrizaba del todo en lo que estaba pasando. Pusimos en marcha, bueno, nos juntamos, nos reunimos y dijimos, vale, ¿qué podemos hacer, no? Y fue cuando tuvimos esta idea de hacer como un pequeño mapeo, de ver qué zonas estaban siendo las más afectadas, donde la ayuda no estaba llegando, ¿no? Y bueno, topamos con el Raval, el GMC, y a partir de ahí, para no ir a lo loco, dijimos, vamos a destinar todos los recursos, suministros, donaciones al Raval. Paralelamente a esto, yo como Gabriela, entré como en una dicotomía, ¿no? Muy fuerte a nivel personal. Porque si bien decía, esto es horrible lo que ha pasado, y no me atrevería jamás a restarle la importancia de lo tremebundo de la situación, digo, es muy fuerte la hipocresía de la sociedad. Porque todo tipo de catástrofes naturales, todo tipo de, o sea, lo que sea, es que podemos dar decenas de ejemplos de nuevo,
pasan a lo largo del mundo durante el año, y no digo ya a nivel como material, ¿no? Sino a nivel de vidas humanas, y nadie hace nada. Cuando digo nadie hace nada, desde Occidente no se hace nada. Es como, bueno, una noticia más en la tele, ay, qué triste, bueno, seguimos comiendo, ¿no? Que entiendo que aquí hay un factor de que evidentemente está al lado, ¿no? O sea, vivimos literalmente en la ciudad donde ha pasado, pero no deja de ser hipócrita. O sea, no quiero hablar desde la moral, porque o sea, lo que ha pasado es horrible, horrible, horrible. Pero es muy... O sea, yo entré en una dicotomía muy grande, ¿no? Pero muy, muy grande, porque decía, vale, o sea, aquí estamos, un grupo de personas, viendo cómo nos organizamos para que algunas personas se encarguen de la logística, otras personas vayan a tal sitio, otras personas estén en la sede donde estábamos para recoger cosas, otras personas vayan a hacer las compras, y no podía dejar de preguntarme, a lo mejor de forma egoísta, pero no podía dejar de preguntarme, si a mí me hubiera pasado eso, a mí, ¿cuántas personas me estarían ayudando? O sea, no sé si tiene como... ¿No? O sea, ¿por qué digo esto? Porque hay personas que viven o vivimos en luchas constantes todos los días, ¿no? Cuando a una persona, o unas personas en particular, les pasa algo y la vida se les derrumba, es horrible. Es horrible, horrible, horrible. Pero luego hay un grupo de personas, luego hay todo un mundo de personas que viven desgracias diariamente y tienen que navegarlas y sobrevivir a ellas. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que pasa desde mi punto de vista es que, socialmente hablando, se ha educado al ser humano para pensar que hay personas que nacen con la capacidad sobrenatural de poder con todo, ¿no? Y hay otras personas que no deben vivirse esas situaciones, por eso cuando las viven es más impactante. Y ahí está la hipocresía, ¿no? Que tú veas, no sé, que en Dominicana, ¿no? Hay un huracán y sea como, bueno, ¿no? No sé si se me entiende, porque no le quiero prestar importancia. Es que el pensamiento colonial está completamente Exacto. atravesado Sí, por eso. Ya poco antes de la Dana de Valencia había habido otra Dana, no recuerdo ahora dónde, que había matado a 200.000 personas y no pasó nada. Pero, por ejemplo, mira, es que ahora mismo en el Chocó, en Colombia, está habiendo inundaciones. La gente está perdiendo sus casas, sus cosas, todo. Pero pasa allí, entonces... Entonces, claro, es como... No podía, ¿no? Y me sentía mal por ese pensamiento, pero a la vez no, o sea, no lo podía evitar, ¿no? Entonces, ¿qué es eso? O sea, el cuerpo negro y marrón está hecho para resistir y el cuerpo blanco no. Por eso, qué fuerte que esto pase aquí, a tales personas, en tales pueblos y tal, porque no lo merecen. Evidentemente no lo merecen, pero ¿y qué le pasa a estas personas? Sí que sería más lógico y válido, ¿no? Bueno, entonces... Bueno, en este caso incluso la arquitectura colonial que se ha estudiado en esta ciudad es zona sur. Exacto, exacto. O sea, representa, independientemente de los cuerpos que habiten ese espacio, hay un pensamiento estructural que también se manifiesta, ¿no? Exactamente. Pero bueno, esos eran como pensamientos míos conmigo misma. Que compartí con algunas compañeras, ¿no? Pero, ¿qué pasa? A nivel como de acción, dijimos, vamos a enfocarnos en las personas que están siendo como menos visibilizadas dentro de esto. Porque ya no solo pasaba que algunos pueblos tenían más ayuda que otros, sino que incluso dentro de los pueblos había zonas donde la ayuda no llegaba, ¿no? Y esto es lo que pasó, por ejemplo, en Algemesí, que Algemesí como tal, pues estaba ahí un poco olvidado, luego sí que empezó a venir gente, pero es que vimos que dentro de Algemesí hay un pueblo que se llama El Raval, donde hay mucha población gitana, africana, musulmana, etcétera, que no estaba llegando prácticamente la ayuda, que de hecho después de 2
semanas o 3 semanas estaban las calles igual. No habían entrado las máquinas, total. Exacto, igual, ¿no? Y fue ahí donde dijimos, pues bueno, vamos a centrarnos en esto, vamos a ir conociendo a la gente y a ver qué va pasando, ¿no? Entonces compañeras de las colectivas fueron yendo todas las semanas a llevar suministros, y a conocer poco a poco, ¿no? a las personas del barrio. Y eso es lo que hemos estado haciendo en estas semanas. Y nada, ahora el 5 de enero vamos a ir yo no voy a ir, pero las compañeras van a ir a hacer una comida de Navidad con la gente que hemos ido conociendo del barrio. Y eso, ¿no? Pero sí, que evidentemente la ayuda es para todo el mundo, pero que sí que era un poco nuestro foco decir, vale, vamos a ver cómo se pueden beneficiar, ¿no? Las personas empobrecidas, racializadas, que han perdido documentación, que muchas personas estaban en situación irregular y que, claro, ahora, por ejemplo, no tienen pasaporte. ¿Cómo van a hacer? ¿No? Claro. Incluso que no saldrían porque el espacio estaba Claro. submilitarizado. Exacto. Y encima les generaba mucho Claro, más. después, y eso es entrar en otro terreno, ¿no? Pero estando ahí, tú ves que también hay conflictos, evidentemente, entre las comunidades. O sea, no hablamos de un paraíso, evidentemente. Entonces tú ahí también ves roles de poder y ves que a lo mejor los vecinos de X portal que son de Mali, me lo invento completamente, a lo mejor no bajan a por la comida porque X, ¿no? O sea, hay conflictos, Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta porque hay muchas transversalidades a nivel cultural, a nivel social, a nivel económico que están ahí y que son innegables y que, bueno, pero sí estamos un poco en esto. Y como no tenemos las herramientas nosotras para gestionar realmente pues temas como documentación, etcétera, lo que estamos haciendo es un listado de personas con sus situaciones para después, exacto, ¿no? Y ver cómo se pueden no solo adherir, sino, bueno, llevar como a otro grupo de personas que están realmente trabajando en temas administrativos. Claro. ¿No? Porque al final nosotras nos hemos focalizado en ayudar a nivel con suministros. Claro. Sí, me viene a la cabeza una cosa que me imagino que también habría incluso en la recepción del alimento un sesgo racial, porque habrían personas que no encontrarían sus alimentos cotidianos entre la entrega blanca que se estaba haciendo. Claro. ¿No? Sí. A lo mejor era pura harina blanca, claro, y harina de maíz o harina de otros tipos, no, la gente no estaría donando. No, o sea, claro, hasta dónde llegan, ¿no? Todas las capas de... Claro. Sí. A mí esto me parece súper interesante además porque estamos relacionado con la charla que estuvimos sobre en la repartidora, que también está en las compas de resistencia migrante, que bueno, hablábamos un poco, y lo que decías antes, ¿no? La necesidad de generar diálogos, pero es que en este tipo de situaciones los diálogos son súper necesarios para saber cómo en situaciones así podemos afrontar. Bueno, las instituciones son las primeras que deberían aprender y deberían sentarse con las colectivas y decir, ¿qué habéis hecho? ¿Qué podemos hacer? ¿Y cómo tenemos que abordar esto? Pero sabemos que no lo van a hacer. Pero me parece como muy interesante que este diálogo se genere entre las colectivas y se genere entre las personas y se ponga encima de la mesa, porque si vuelve a pasar, que va a volver a pasar, ¿no? ¿Cómo tenemos que abordar esto, ¿no? Porque estas cosas hay que tenerlas presentes y no las tenemos presentes, precisamente porque como no son cuestiones que a personas blancas no nos atraviesan, a veces no sabemos cómo abordar, simplemente creemos que yendo ahí, o sea, son como un montón de cuestiones puntuales que hay que tener presentes y me parecen como súper interesantes y que a lo mejor, pues, no sé, desde mi privilegio yo nunca me hubiera planteado en mi vida, ¿no? Entonces me parece como... no sé, relacionándolo con lo del diálogo, ¿no? Pues que el diálogo tiene que ir también en todos los aspectos y en esto principalmente, ¿no? Y tenemos que estar todas representadas en el diálogo, que eso es lo que a veces no pasa, como que el diálogo lo hacemos entre algunas y nos faltan voces por todas partes, y es como, es que no podemos, o sea, necesitamos que sean diálogos amplios también, ¿no? Y hacer lo posible para que estén todas las personas implicadas, ¿no? Y esto a veces pues no lo tenemos tan en cuenta, ¿no? Totalmente.
Me sabe fatal, pero tenemos que ir cerrando ya el programa. ¿Hay alguna cosa que quisierais decir como cierre, algo que os hayáis quedado con ganas de comentar? Es el momento. No sé. Sin presiones. Bueno, yo sí que me he quedado con ganas de decir algo sobre las agresiones que han salido antes, o un aspecto que me parece súper importante y que desde el grupo de acompañamiento intentamos hacerlo desde aquí, es la parte comunitaria de las agresiones. Es decir, como que las agresiones a veces suceden de una persona hacia otra, pero darle la dimensión comunitaria, porque que haya pasado esto aquí significa que hay un ambiente de impunidad donde esto puede pasar aquí, y es un trabajo de todos trabajar este tema, ¿no? Aunque esto haya pasado de aquí a aquí, todas las personas estamos implicadas en que esto ha sucedido en este espacio, ¿no? Y entonces la dimensión comunitaria me parece súper importante para dejar de personificar y tratar realmente la dimensión sistémica. Siempre hay una parte personal que hay que coger también, pero la dimensión sistémica, ¿no? y comunitaria me parece súper relevante tenerla en cuenta. Y sí que tenía ganas de decirlo porque muchas veces se queda como, tú me has agredido, yo te soy agredido, y esto se trata aquí y no generamos el aprendizaje colectivo que iba a volver a pasar finalmente, ¿no? Porque hay una estructura que hace que eso vuelva a pasar. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo también de manera preventiva cogiendo el aspecto comunitario? Total. Bueno, de mi parte quisiera decir eso. Bueno, primero gracias por el espacio. Y creo que tenemos que aprender a comunicarnos y a juntarnos más entre colectivas, yo creo, ¿no? Al final se genera, queriendo sin querer, como ese sectarismo, ¿no? De nosotros por aquí, ellas por allá, aquellas por allá, no sé qué. Y eso al final, a la larga, no hace más que separarnos, ¿no? En general, sea cual sea la causa, me da igual. Que así como existe una cultura de la cancelación y tal, pues también debe haber una cultura del aprendizaje, y aunque el perdón, ¿no? Esa palabra que tal, pero también una cultura del perdón en cuanto a que vamos a hablar, ¿no? Vamos a dialogar, vamos a poner en común cuestiones, y en base a eso a lo mejor reparamos cosas y rescatamos otras tantas, ¿no? Y creo que tenemos que aprender eso también, a juntarnos más y a dialogar más. Así que eso. Vamos a marcarnos unos buenos role-playings de colectivas. Muchas gracias. A vosotros. Muchísimas gracias, de verdad. Sí. Ha sido súper interesante. Como siempre se queda corto el tiempo. Bueno, a mí me gustaría acabar diciendo agradecer a la Asociación de Veïns y Veïnes de Benimaclet por el espacio, a los compas aquí por estar ahí en la parte técnica apoyando. Y bueno, no olvidar, como siempre, los 14 meses que llevamos ya de genocidio en Gaza, y también recordar que mañana domingo, no, mañana, ¿hoy qué estamos? No, sí, vale, mañana domingo manifestación a las 5:30 también, desde la plaza de San Agustín. A quienes estéis viendo, no sé si hay alguien viendo. Y si veis el vídeo después de la mani, pues estar atentas a las ganas de que habrá más. Es probable que ya. Así que bueno, nada, no sé si... Nada, y muchas gracias a todo el equipo de la SECA Benimaclet por el sostén y el apoyo. Muchas gracias. Gracias.